arriba. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia de opinión e información de cada día a través de la pantalla de Mira TV. Por cierto que estoy viendo en este momento en el monitor donde está saliendo la imagen de Mira TV con una pequeña distorsión. Sin embargo, desde aquí, desde el canal, estamos observando que la señal está saliendo absolutamente nítida. El problema es el proveedor. Agradecemos primero al proveedor, que en este caso es Intercable, que pueda superar esta falla, y agradecemos a ustedes, fundamentalmente a ustedes, que son la base, el pilar fundamental de este programa, su tolerancia, su apoyo y su consecuencia, porque hay que ver lo que cuesta ver televisión con este tipo de fallas que indudablemente te distorsionan la vista y generan muchos problemas. Yo sé que mucha gente, aún con esas circunstancias, se mantiene fiel a frente, y nosotros, eso eleva nuestro nivel de compromiso con todos ustedes. Pues bien, le doy la bienvenida a Mario Odum. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Agro. Muy bien, vale, complacido de estar acá nuevamente acompañándote. Bueno, en este nuevo año. Como invitado, claro, año nuevo que ya dentro de una semana y tanto ya estamos en el segundo mes. Ya lo que toca en los próximos días es comprarse un disfraz, porque viene el carnaval. Porque viene bien temprano, incluso antes del Día de los Enamorados, creo que es el 11 y 12 de febrero, ¿no? Bueno, aparte de las flores. Entonces, que también... hay que comprar más de un disfraz, 2 disfraces y unas flores de por medio. Y unas flores, y perfecto. un regalito de ahí, unos chocolates para la niña. Bien, Mario, estaba yo haciendo un comentario, los comentarios preliminares que hago, como una especie de crear una antesala y de cualquier manera introducirnos en el tema. Como yo decía anteriormente, a mí particularmente me fascina la historia, y la historia contemporánea que uno le ha tocado vivir. Uno finalmente se da cuenta de que muchas de las historias que uno leyó no son tales. Y lo digo por lo siguiente, porque la historia contemporánea que a uno le ha tocado vivir, cuando uno observa opinadores de oficio, te das cuenta que en el momento la van distorsionando. Pero bueno, todo forma parte de esa fábula de que todo el mundo en este momento es analista, es historiador, es opinador. Pues bien, eso es válido. Lo que no está bien es distorsionar la realidad. Mario, yo empecé con este tema del 23 de enero. Años después, unos pocos años después, serán que 10 años después, se crea el movimiento al socialismo. Sí, bueno, fue del 58, digamos, 13 años después. 13 años después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue el 23 de enero de 1950. ¿Dónde estaba Mario Odum en ese momento? En ese momento yo estaba en una escuela técnica estudiando para ser perito por allá en el oriente del país de donde provengo. Es decir, ¿te refieres a cuál de las dos? Sí, al 23 de enero. 23 de enero. No, yo era, disculpa, caramba. Todavía estaba. No, yo era un muchacho de menos todavía estudiante de primaria, segundo grado o algo así. Recuerdo, bueno, valga la aclaratoria porque mi edad no es de tanto, pero recuerdo que la referencia que yo tengo del derrocamiento de la dictadura es que en mi calle habían 1 o 2 cosas que yo no sabía, Cantaura. en Cantaura, y fueron invadidas sus casas no para agredir a los vecinos, sino para sacar los retratos de Marcos Pérez Jiménez, que así como en muchos hogares hay un retrato del máximo líder en la actualidad, en aquella ocasión era el máximo líder, Pérez Jiménez, dictador, en las casas de sus seguidores. Y eso fue, bueno, impresionante. Imagínate tú colocar 5 o 10 retratos en el centro de la calle y quemarlos, ¿no? Y eso como una gran acción de reivindicación espontánea del pueblo venezolano, de un pueblo tan lejano de Caracas, donde tenía su asiento y lo tiene hoy el poder central. Sin embargo, tuvo esa resonancia nacional. Doy esto como testimonio, como anécdota. No, y yo lo recuerdo también. Yo era un niño de 6 años. Yo lo recuerdo también. Yo lo recuerdo, yo en esa época estaba naciendo prácticamente. Pero yo recuerdo que en las etapas posteriores todavía eso ocurría. Sí, bueno, de todas maneras, lo relevante de
digamos, conmemorar el 23 de enero, son 66 años de aquel acontecimiento, ¿no? Han pasado unos cuantos. Es como tú lo planteabas, establecer una especie de arco histórico entre las circunstancias, condiciones que dieron lugar al derrocamiento de la dictadura, ¿verdad? Porque a pesar de que se dice la huida del dictador, se montó un avión en la madrugada, pero fue un derrocamiento porque todos los antecedentes, claro, las semanas, meses atrás, años que le anteceden a esa fecha, condujeron a que finalmente ese gobierno dictatorial fuese inviable, insostenible, y tuvo el hombre que huir, pero hubo una acción cívico-militar que condujo a su derrocamiento y a su huida del país. Eso marcó una nueva era, pero el arco histórico al que hago referencia es que hoy, en la actualidad, en particular en el MAS, y ayer lo hicimos en una reunión de la Dirección Nacional que durante 2 días realizamos en Caracas, invocamos el espíritu unitario del 23 de enero para la situación actual del país, ¿no? Claro, salvando las circunstancias, tiempo y espacio, no es exactamente lo mismo, pero al igual que en aquella ocasión, y tú hiciste mención de manera correcta, los partidos políticos, Acción Democrática, Partido Comunista de Venezuela, COPEI y URD, que eran los partidos que le hacían oposición en unas condiciones tan adversas como hacerle oposición a una dictadura dura, de carácter militar durante... Una bota militar. Una bota militar, donde no solo presos políticos, sino asesinatos en la vía pública, tortura. Esa historia la podrá contar mañana el invitado que traiga, pero en aquellas circunstancias los partidos políticos, al igual que los sectores empresariales, académicos, estudiantiles, la iglesia, fueron claves para confluir en una propuesta de cambio contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez, que condujo finalmente a su derrocamiento. Entonces, esa unidad y el espíritu y el propósito de cambio que expresaban los partidos y todos los demás factores sociales y políticos condujeron al derrocamiento de la dictadura. Eso hay que invocarlo hoy, digamos, nuevamente, el espíritu unitario, para que los actuales actores, partidos políticos, organizaciones sociales, gremiales, sindicales, la sociedad civil, los ciudadanos en general, que en aquel entonces ese concepto de sociedad civil no predominaba, pero hoy sí tiene un altísimo peso, pero sin excluir a ninguno de los sectores, sin mantener una actitud sectaria o excluyente de unos contra otros, porque no se trata de una estrategia de posicionamiento, por el contrario, es de concertación, de unión. Puede ser posible que en Venezuela se produzca por la vía electoral, no por la vía de un golpe de Estado ni de una asonada militar como en aquel entonces, por la vía electoral, mediante el ejercicio ciudadano del voto, se pueda lograr un cambio sustancial del sistema político que hoy gobierna y desde hace 25 años. Ahora, fíjate, Mario, de acuerdo a la referencia histórica, porque no fuiste protagonista del hecho, pero estábamos muy cerca, pero no, ni tú ni yo fuimos protagonistas del hecho. Pero de acuerdo a la referencia histórica, y además después de eso, ingresas a la actividad política. Ya vamos a hablar de esa parte donde estudiabas en la escuela técnica, que más o menos se va a relacionar con lo que te voy a preguntar en este momento. De acuerdo a esa referencia histórica, que está muy reciente, porque eso fue hace muy poco tiempo, te pones a ver, no tiene una centuria, no tiene un siglo eso. Existía esa división de los factores que querían derrocar a Marcos Pérez Jiménez y establecer una democracia en Venezuela. Digamos que no exactamente una división, porque partimos de la premisa que se divide una unidad, ¿verdad? Una unidad, una torta se divide en raciones de la torta, pero hubo una torta, o hay una torta completa. Ese concepto de la división para aquel entonces no se manejaba, digo por la referencia histórica, ¿no? Sino que cada organización política, es decir, cada partido que nació por iniciativa propia y actuó en política, Acción Democrática, que nació en el 41, el PCB, que nació en el 30 y tantos, y COPEI en el 46 o 47, cada uno nació como una unidad, y cada uno desarrolló una política con base a unas
doctrinas, unos principios, a unas prácticas en el hacer político de las décadas de los 40 hasta la actualidad. No nacieron a partir de una división, ¿no? Lo que sí privó fue la unión, es decir, el encuentro, no de partes que se habrían dividido antes, sino de unidades que operaban con autonomía, como organizaciones autónomas, individuales, y lo que se logró fue la concertación, la unión, ¿sí? Repito, no para restablecer una unidad previa, sino para acumular fuerza democrática, social, política, suficiente para que fuese inviable el sostenimiento del poder. Porque esa es una confrontación de fuerzas. Quien detenta el poder acumula fuerza política, porque tenga respaldo de la sociedad a través del voto, fuerza militar o fuerza institucional o económica, una cuestión de fuerza. Quien aspire a desplazar de una posición de poder a quien lo ejerce en virtud de la fuerza que ha acumulado y el respaldo que tenga o haya tenido, con el caso venezolano que lo tuvo, hoy no tiene el respaldo popular, suponemos o creemos que en Venezuela están dadas las condiciones hoy de fuerzas que hoy se mantienen divididas o aisladas o cada quien trabajando en virtud de un proyecto particular, parcial. El llamado es a la unidad y a la concertación, no solo de partidos, de siglas o de liderazgos, sino de fuerzas, incorporando la participación social que le dé mayor legitimidad, porque la necesidad y la conveniencia y el interés del cambio ya no es solo de los partidos, que tienen como vocación llegar al poder, sino que es fundamentalmente hoy día, y eso es una diferenciación cualitativa muy grande de lo que privaba en el año 58, que hay una sociedad civil sensibilizada, con conciencia política suficiente, y ya, si se le orienta debidamente, y ese sí es un rol de los partidos, del liderazgo de los partidos, una orientación y conducción acertada en política para que la fuerza social del pueblo se canalice debidamente en torno a un proyecto de cambio del gobierno actual. Ahora fíjate, Mario, cuando el gobierno de Pérez Jiménez o el propio general Pérez Jiménez decide convocar el plebiscito, ¿estaba debilitado o sencillamente estaba buscando consolidar su proceso dictatorial en el país? Eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Recuerden, queridos amigos, que tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. Ya venimos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Tengo activo el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, 0424-232-3228 para su mensaje de texto y de WhatsApp. Estamos conversando con Mario Dunn, el profesor Mario Dunn, analista político, analista de entorno, es una persona sumamente documentada, con mucha formación en el tema municipal, militante del movimiento al socialismo y con importantes pasantías en la administración pública, de manera que y con él podemos documentarnos de muchos aspectos. Dejé al aire una pregunta, Mario. El tema de cuando Pérez Jiménez convoca el plebiscito, ¿lo hace como una medida de auxilio o finalmente para consolidarse? Bueno, lo hizo como un movimiento, un juego de manos, porque lo que estaba planteado era hacer unas elecciones presidenciales, porque aun cuando pudiera verse como contradictorio, cómo es que una dictadura se designa o se elige mediante la votación, pues sí, en Cuba hay elecciones, pues, y ya estaba vencido el periodo, lo que correspondía era convocar a unas elecciones generales para elegir al presidente. Pero eso lo hizo Pinochet también. Ok,
Bueno, pero valga la aclaratoria, ¿no? Y luego, en virtud de las circunstancias, justamente de las debilidades, no las tenía todas consigo, porque en una situación de dictadura, quien hace elecciones es para ganarlas, nunca tiene como cálculo la posibilidad de la alternabilidad o que pueda perderla. Entonces, como las tenía perdidas, porque había perdido el respaldo que sí pudo haber tenido en los primeros 5 años de ese gobierno, que aun cuando unipersonalmente por Pérez Jiménez fue de 8 años, pero él formó antes una junta militar de gobierno de 3 y completó 10 años en el gobierno. Entonces, sí estaba debilitado, el análisis lo revela, porque no olvidemos que él tuvo, el gobierno Pérez Jiménez, resistencia conspirativa, porque ahí no se podía hacer política en las calles o dando declaraciones como ahora acá en este medio televisivo. No, ahí tenía que ser forzosamente conspirativa, y la dirigencia política, fundamentalmente de Acción Democrática del Partido Comunista, lo hicieron desde la clandestinidad. Es decir, las famosas conchas, escondidos, porque todas las policías, y en particular la tenebrosa Seguridad Nacional, un cuerpo de policía de aquel entonces, buscaba, así como cualquier forajido, en las paredes se busca y con cantidades de incentivos para quien diera algún dato o dirección para localizarlo. Entonces tenía el que llamado hacer, sapo. Sí, bueno, y los sapos eran premiados, ¿no? Que ahora llaman patriotas cooperantes. Yo no sé si valga una comparación tan digamos, yo digo un poco como algunos, tan juguetona por decirlo tal, pero tan tremendista. Pero sí existía como, la operación Tuntún. Sí, una dictadura dura. Entonces, ese periodo de clandestinidad, de resistencia, obviamente que fue debilitando. También hay que considerar que en agosto del 57, meses atrás, se constituyó la llamada Junta Patriótica. Es decir, la conformación de los partidos políticos, también estuvo la Iglesia, la Junta Patriótica. La Iglesia, un monseñor Arias Blanco había dictado una proclama previamente en esos días a propósito de un acto de celebración eclesiástica. Todo ello dirigido al pueblo a concientizar, a organizar, y el 21 de noviembre hubo aquella huelga estudiantil. Digo, todo ello en el año 57, meses antes. Hubo el 1 de enero un levantamiento militar en Maracay, ¿verdad? Es decir, sí estaba debilitado, obviamente, porque la mejor demostración es que finalmente no pudo sostenerse. Lo del plebiscito fue una jugada para tratar de legitimarse en sustitución de la elección que prefirió no hacer. Y por supuesto, allí sacó no 10 millones de votos, porque digamos, un plebiscito es casi como un referéndum, ¿no? ¿Me elige? ¿Quieres que siga o no? Bueno, ahí ganó el sí, pero fíjate, con abrumadora mayoría, pero por supuesto eso fue. Pero fíjate, Mario, a mí me llama poderosamente la atención que indudablemente tú dices, bueno, el plebiscito fue una medida de escape para no hacer elecciones. Pero después ya después de la caída de Marcos, yo me recuerdo, mira, que yo iba para el colegio, para el liceo, y siempre me agarraba unos perejimenistas a hablarme de Marcos Pérez Jiménez, y empezó en el país como una especie déjame buscar la palabra apropiada, no de desencanto con el cambio, sino de añoranza con muchas de las cosas que había hecho Pérez Jiménez. Y fíjate que después hubo elecciones y Pérez Jiménez participó, y Pérez Jiménez pudo haber ganado las elecciones. Pérez Jiménez se fue, pero no desapareció el perejimenismo. Incluso se mantuvo un partido, creo que se llamaba la Cruzada Cívica. Ellos se dividieron también. Había otro partido de ellos también. Sí, pero bueno, se mantuvo porque bueno, no era solo un hombre gobernando, era una estructura de poder y tenía el brazo político que lo mantuvo en eso que se llamó el perejimenismo. Y tuvo presencia en el Congreso de la República. Tuvieron diputados allí. Pérez Jiménez se mantuvo también como senador, fue electo, solo que no pudo ejercerlo, porque obtuvo los votos, ¿no? Claro. Pues ya estaba en el exilio. Pero, y después sacaron una muy buena representación parlamentaria. Bueno, mira. Eso rodó, pero quizás unos 5, no más, quizás unos 10 años
pero desapareció definitivamente. Sí quedó la añoranza, no tanto y no solo de perejimenista, sino de aquella generación de familias, de hombres y mujeres, que vieron la obra pública de Pérez Jiménez fundamentalmente en materia de infraestructura. Hay que reconocerle que ese gobierno fue quien inició todo el plan de infraestructura y de poblamiento del país, y muchas de esas obras, autopistas, puentes, y muchos de esos proyectos luego los continuó en el periodo democrático Betancourt y Leoni. Más la traída de un importante grupo de inmigrantes. Claro, que fueron el soporte de mano de obra calificada. Españoles, portugueses, italianos. Sí. Cada uno de ellos contribuyó, los italianos en la industria de la construcción, sí, los españoles. Entonces, es buena la referencia a que no se califica a un gobierno, aún siendo dictatorial, en absolutamente malo en todo. Por lo menos en eso, la añoranza y el reconocimiento de la obra pública se le reconoce. Después de eso pasó, Mario, ya para salir de este tema y entrar con el tema del mar. Después de eso pasó que mucha gente decía, ¿qué falta hacer un Pérez Jiménez? Te lo digo porque lo viví. No, lo viví en mi época de estudiante liceísta y después incluso en la universidad. Mucha gente que ya a lo mejor no estaba, decía, oye, esto cuando Pérez Jiménez no pasaba, bueno, esto cuando Pérez Jiménez no pasaba, este desorden cuando Pérez Jiménez no pasaba. Y después, esas grandes obras de Pérez Jiménez parecieran que todavía sobrepasan hasta las obras que se hicieron posteriormente. Pero por sobre las obras que se les reconoce que hizo, lo que privó la inviabilidad de ese gobierno es que privó todas las libertades públicas. Claro, y eso es condenable. Sí, yo puedo tener una autopista allí al frente, pero si mis libertades... Y los derechos humanos. Derechos de libertad de expresión, mis derechos humanos, mi libertad de transitar por el país, que no tenga una bota militar o un policía, eso fue lo que finalmente hizo crisis en la sostenibilidad del gobierno. En ese contexto, Mario, 13 años después, surge el movimiento al socialismo. Tú me estabas hablando que estudiabas en una escuela técnica en Anaco. Por allá cerca de Maturín, un pueblo llamado Jusepín. Jusepín. Sí. En Maturín, ok. En el marco de ese contexto surge el movimiento al socialismo. Bueno, 13 años después... Vamos a hablar un poquito de esa historia. El contexto era ¿Cómo otro? se pusieron de acuerdo? Porque indudablemente, aquí lo hemos debatido en otras ocasiones, el MAS surge como una izquierda o un socialismo más suave, un poquito adoptando aquella tendencia francesa, ¿no? Un socialismo a la francesa que todavía está, un socialismo a la española que todavía está. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones ahí. El MAS nace el 19 de enero, como lo hemos dicho, del año 71, por un deslinde, no uso la palabra división, sino un deslinde de un grupo de dirigentes, 22 miembros de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, en aquel entonces, ¿sí? Y toda la juventud comunista en aquel entonces, quienes habían venido sosteniendo en los últimos años y fundamentalmente desde el año 68, una dura crítica interna, crítica en el marco de un debate interno en ese partido en relación con la línea que debía seguir el Partido Comunista, en relación con la línea impuesta por la Unión Soviética, por el Partido Comunista Soviético. El Soviet Supremo. Porque ahí se creó una internacional comunista dirigida desde la Unión Soviética. Ubiquémonos que en ese año estaba durísimo la confrontación de la llamada Guerra Fría entre el bloque soviético y su área de influencia comunista en los países del este de Europa, pero con gran influencia en América Latina, ¿verdad? A través de los partidos comunistas de México, de Cuba, de Venezuela, y el otro bloque que era el de Estados Unidos. Entonces ahí estaban los dos bloques, el Pacto de Varsovia y la OTAN en este mundo. Entonces, en ese contexto mundial, internacional, porque no solo fue un deslinde a lo interno de un partido, sino que fue producto de una discusión internacional. Porque cuando tú mencionas al socialismo francés, allá también coincidencialmente en Venezuela, en los mismos años, y sin que se pusieran de acuerdo, hubo también esa discusión, casi en los exactos términos como se hizo en Venezuela. Ya hubo un detonante, por eso digo que el surgimiento del MAS
se hizo en ese contexto internacional. Hubo un detonante internacional, que fue la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia en agosto del 68, para aplastar un movimiento renovador de la primavera de Praga, que se le llamó en ese año, ¿sí? De manera tal que eso afectó tanto, fundamentalmente en Francia y en Venezuela, la mente, la inteligencia, la inquietud de dirigentes, unos muy jóvenes, otros no tanto, que dijo, bueno, este no es la noción y el concepto que tenemos de tener partidos comunistas cuando un país invade a otro y le impone el comunismo con tanques y cañones. ¿Qué dirigente, háblame de alguno de esos dirigentes de esa dirección del PCB? Bueno, fueron unos 22, te nombro en primer lugar a algunos. Pompeyo Márquez, porque además es bueno señalar, para unir esto con con el periodo de la dictadura y de la lucha clandestina, Santos Yorme, es decir, un seudónimo de Pompeyo Márquez, fue uno de los grandes conductores y luego fue reconocido en la etapa final como el primer conductor de ese proceso que condujo al derrocamiento de la dictadura. Porque en Acción Democrática, que los hubo, pero fueron más los mártires porque los asesinaron. Acción Democrática en un momento dado se quedó sin conducción política central, porque los que estaban aquí los asesinaron, otros estaban fuera del país. Pompeyo Márquez se mantuvo durante los 10 años y en un momento dado fue el gran conductor desde la clandestinidad, y hay allí una gran contribución de ese hombre que hoy, en el acto del MAS, y es bueno adelantarles, a las 10 de la mañana va a haber un acto conmemorativo del 53 aniversario del MAS, allí se le va a dar honores a Pompeyo Márquez. Bueno, Pompeyo, el del periodo contra la dictadura, fue el gran conductor e inspirador de la creación del MAS, porque él tenía una posición en el comité central del Partido Comunista, y él, junto con cuadros medios, el segundo que habría que mencionar es a Teodoro Peskov, Freddy Muñoz, Bayardo Sardi, Alexis Adam, y unos tantos. Eloy Torres, 22, Caraquito Urbina, que era el jefe de la juventud, Germán Lairec, Argelia Laya, Rodríguez Bauza, que es vecino de acá, de Colinas de Carrizal. Todos ellos hicieron ese movimiento, pero quiero volver para no perder un dato que es clave para el deslinde, luego de mencionar la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que es el libro que publicó Teodoro Peskov, que se llama Checoslovaquia, el socialismo como problema, y puso en cuestionamiento la prédica, entre comillas, socialista de la Unión Soviética, y eso realmente fue el verdadero deslinde. Y en Francia, para vincularlo con el socialismo francés, hubo un autor llamado Roger Garaudy, que también, coincidiendo con las tesis de Teodoro, irrumpieron con libros, con pensamientos, para producir las nuevas tesis políticas que dio lugar al surgimiento del socialismo democrático. Bien, vamos a hacer de nuevo la pausa, amigos. Estamos hablando con Mario Dunn, y a propósito del aniversario número 53 del movimiento al socialismo. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el profesor Mario Dunn, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Antes de continuar con esta conversa, el Movimiento al Socialismo está de aniversario, 53 años, cumplió el pasado viernes, y hoy es el acto central en el Hotel President, donde se le va a rendir, como decía Mario, un merecido homenaje, un merecido tributo a Pompeyo Márquez. Hoy con la mensajería de texto. Bueno, todos los males que vive este país son a causa de este llamado socialismo del siglo XXI, cosa muy diferente a lo que ocurrió con el perejimenismo. Buenos días, amigos Jairo, soy el Caribe. Hace años hubo una vez una ilusión de un venezolano que eran los fines de semana, las familias se compraban unos sacos de cemento y hacían un sancochito y siempre tenían sus casitas bien bonitas. Ahora tenemos que ver las ruinas que quedan en este triste panorama.
Juana Margero nos dice, buenos días Jairo, felicitaciones al partido MAS por su aniversario y felicitaciones a su invitado por tan excelente exposición. Siguen los mensajes, ¿será que algún día tomarán en cuenta el adulto mayor porque este presidente se burla de ellos? Dice Luis Quintana. Déjame llegar ahora a el WhatsApp, que tengo varios mensajes aquí. Jairo, ¿sabes cómo se revisa la cuenta de depósito de la pensión del Seguro Social? Bueno, creo que por la página web, Esto tiene que ser más amigable, sobre todo porque es para adultos mayores, ¿no? Bueno, aquí tengo unos mensajes que me envían con fotografía. Hola, buenos días. Una persona que está cambiando su número de teléfono y nos hace la acotación. Por aquí también dice, el movimiento al socialismo ha tenido muchas transformaciones, sin embargo se ha mantenido vigente. Buenos días Jairo, ¿será que el movimiento al socialismo va a tener candidato propio o se va a sumar a la unidad? Buenos días Jairo, hoy vamos a estar allí hablando con los amigos del MAS. Bueno, parte de los mensajes de texto que nos llegan a esta hora. Fíjate una cosa, Mario, se conforma el movimiento al socialismo y digamos que se convierte en un fenómeno político interesante, sobre todo por la confluencia. A mí me toca conocer el movimiento al socialismo en mi época universitaria. Yo no estudiaba en la Universidad Central, yo estudiaba en la Universidad Católica, pero a pesar de que era una universidad con marcado acento jesuita, ahí había gente de izquierda, había mucho cuidado, incluso con los profesores que dictaban cátedras de izquierda, pero sin embargo había una influencia importante. Pero en la Universidad Central podemos decir que había un posicionamiento muy importante, y a ese movimiento se suman artistas, se suma una cantidad de figuras hasta que logran constituir la candidatura independiente, porque hay que decirlo, mucha gente no ha conocido perfectamente esto, que José Vicente Rangel no era militante del MAS, sino era un candidato independiente. Y eso fue en las elecciones del 73. Las primeras en las que participó el MAS, 73. Que se convirtió en la tercera fuerza. Y luego en el 78 nuevamente con José Vicente. Se convirtió en la tercera fuerza. ¿Cuándo se incorpora el movimiento, el MIR, que es de anterior data? Sí, el MIR se incorpora en las elecciones presidenciales, a propósito de esas, en el año 88. Que se produce la fusión más MIR. Que viene Moisés Moleiro, Moisés, el Macho Pérez Marcano. Y bueno, y Segundo Meléndez, que viene de esa camada. Segundo viene del MIR. Y es el actual presidente del MAS, don Segundo Meléndez, ese respetable caballero que todavía se mantiene lúcido. Pero es bueno hacer unas precisiones allí. Es verdad lo que tú señalas, el MAS nace con todo un aire innovador y renovador, por las mismas circunstancias por las que se sale del Partido Comunista. En el Partido Comunista, todo lo que luego conforma el MAS se le llamaban los renovadores. Lo que ellos pugnaban era la renovación. Como eso no fue posible, porque la camisa de fuerza era tan rígida en el partido, pues se abre. Y ese movimiento fue un movimiento renovador, ya no solo respecto al Partido Comunista, sino respecto a la izquierda en general. Es decir, que el MAS nace con un gran aura de innovación, de renovación, de frescura, como tú lo señalas, y se convirtió, en el caso venezolano, en un fenómeno cultural, con la incorporación de muchos intelectuales. Pero el logo del MAS lo hizo Jacobo Borges. Lo hizo Jacobo Borges, artistas de todas las especialidades, artistas plásticos, poetas, historiadores, Manuel Caballero, por ejemplo. Régulo Pérez, Jacobo, entonces todo, y los intelectuales, empezando por Teodoro, que para esos efectos, para crear el MAS, Teodoro escribió 2 libros. Y siguió escribiéndolo en la evolución, porque no es que se crea un partido y ya están unas doctrinas y unos estatutos ahí rígidos, sino que se ha venido renovando y lo hizo periódicamente, y hoy el MAS es un partido vivo. El 22 de octubre del año 22, el MAS produjo en una convención nacional, en la 15ª, la nueva narrativa del MAS.
para adecuarse a partir de esa fecha, y en eso estamos hoy a los nuevos tiempos. Ya vamos a ir para allá. Okay. Ya vamos a ir para allá. Fíjate, quiero pasar un poquito por la historia. Los candidatos presidenciales, el MAS compite con José Vicente Rangel, llega tercero. Se convierte en una fuerza importante en el Parlamento. Sí. Y se pensó, incluso en aquel momento, dice, para las próximas elecciones, esta gente va a ganar las elecciones. Y bueno, siempre había aquel prurito con la izquierda y los llamados dos partidos del estatus. Luego volvió en el 83 con Teodoro, es decir, en el MAS se decidió tener un candidato propio, porque José Vicente, independiente, bueno, no era militante del MAS, no atendía la disciplina, había unas coincidencias políticas y por razones estratégicas se conformó en torno a esa candidatura en los 70 como, digamos, la unión de la izquierda, porque él fue candidato con el respaldo de otros factores. Pero luego también salió la candidatura de Américo Martín, del MIR, y entonces eso en el 78 condujo también a una división allí en el campo de la izquierda. Entonces, en virtud de eso, el MAS decidió en el 83 ponerle rostro propio con Teodoro, que era el máximo líder, el de mayor proyección e imagen pública, pero la votación bajó. Lo dijimos en un euro hace un momentico aquí, Teodoro no fue buen candidato, digamos, con las cualidades que debe tener un candidato, un hombre extraordinariamente inteligente y ha influido muchísimo y aún después de 4 años de muerto sigue influyendo, pero no, para el rol del candidato, en aquellas circunstancias... No daba el perfil del candidato. Porque hay que ubicarse históricamente en el contexto y en las circunstancias. En los años 73, cuando el MAS participó, hasta los 80, principios de los 90, privó en Venezuela el bipartidismo. Acción Democrática y COPEI eran dos grandes maquinarias que acumulaban entre los dos 90 y pico % de respaldo popular. El MAS pretende... La llamada planadora. La planadora. Insurgir como un tercer partido que lo logró bastante distante de los dos primeros, pero creó una referencia que cuantitativamente no pasó en ese tiempo del 6% de los votos, pero cualitativamente le agregó a la cultura de hacer política en Venezuela, que eso quizás no ha sido bien ponderado en esos tiempos, y gracias a ello y a la solidez de sus tesis y al espíritu renovador, el MAS sigue hoy vivito y coleando. Quiero seguir porque tengo poco tiempo. Después de esto, el MAS, entonces ya vio mermada su capacidad electoral, no salió tan bien y comenzó a hacer alianzas. La primera alianza que hace el MAS es con Caldera. Sí. Bueno, el MAS llegó a ser, gracias, porque la política, si no lo puede solo, en las circunstancias del bipartidismo, observemos que Caldera... El chiripero. Sí, Caldera se sale del partido COPEI, porque ya no era, bueno, no vamos a... Y es cierto que esa candidatura de Caldera la plantea Pompeyo. La plantea por primera vez Pompeyo, que era su amigo, Caldera, que estaba fuera de COPEI, vino de una gira internacional y en el aeropuerto Maiquetía lo espera Freddy Muñoz, por encargo, Freddy Muñoz, que era el secretario general del MAS en ese tiempo, en el 93, julio del 93, y le propone allí ser el candidato del MAS. Para el momento no existía el chiripero. Se crea el chiripero. Que Caldera acepta. Que vamos a aclarar que es el chiripero. El chiripero, Caldera fuera de COPEI, se une una cantidad de partidos políticos. Caldera crea su propia organización, Convergencia, se une una gran cantidad de partidos y se denomina popularmente el chiripero. Y con eso ganó las elecciones, porque el país, los candidatos, que antes existía el bipartidismo, allí se rompió el bipartidismo. Entonces surgieron 3 grandes bloques. Caldera gana con el 30 y algo %. Antes el bipartidismo ganaba con el 56%. Entonces, con esa estrategia de esa candidatura, y el MAS logra un propósito histórico hasta esa fecha, que era romper el bipartidismo, pues lo hizo en torno a la candidatura. El MAS del presente. Por ahí, de hace tiempo se viene coqueteando con la idea del cambio de nombre. Pasar del nombre Movimiento al Socialismo a Movimiento de Acción Social. El MAS del presente, ¿dónde está ubicado? ¿Sigue estando ubicado en la izquierda y qué perspectivas tiene en este presente? El MAS, y en su nueva narrativa, como dije, aprobado en el 2022, se define a sí mismo como una organización política democrática al servicio de los venezolanos,
y luego lo caracteriza como un partido de carácter socialdemócrata. Valora e impulsa como su gran visión, que tiene efectos doctrinarios en la práctica política, el elemento social de la política y del Estado social. Por eso que esa coincidencia, y el MAS fue uno de los primeros en sus tesis que propuso el desarrollo social de los partidos. Incluso en la Constitución del 99, hay allí en el artículo 2 o el 3, la caracterización del Estado venezolano como Estado democrático y social, de derecho y de justicia. No dice socialista, dice Estado democrático y social. El MAS se define como tal porque en sus tesis, y uno lo lee, sobre todo a principios de los 90, aparece la democracia social definida como parte de la filosofía política del MAS. ¿Qué le queda al MAS del socialismo? Cuando nació en las circunstancias aquellas del 71, el nombre socialista. Ok, rápido, ya para concluir, porque esa música indica que nos tenemos que ir. ¿Dónde está ubicado el MAS en el presente? ¿En la unidad? ¿En la plataforma unitaria? ¿Qué está haciendo? El MAS es un factor autónomo que no está alineado a bloques, pero que ha dado, y puede ser reconocido por mucha gente, una gran contribución para lograr la concertación política en torno a un candidato único. Eso ha sido la bandera del MAS durante mucho tiempo. Por la ruta electoral, el MAS desde el 2012 lo definió y lo sigue definiendo y promoviendo. Por lo tanto, hoy, incluso el lema del acto de hoy, que va a ser en el Hotel President dentro de un rato, al salir de aquí me voy para allá, es la ruta electoral. La ruta, es decir, la ruta es electoral. Bien. De manera tal, pues, el MAS está ubicado hoy en la prédica y en la práctica de buscar la concertación de todos los factores, todos los que se definen opuestos al gobierno, y enfatizar en qué es la ruta electoral, para que no vuelva a ocurrir más nunca en nuestro país la aventura del abstencionismo. Bien, mis amigos, muchas gracias, Mario. Bueno, entiendo que este acto de la mañana de hoy es están todos un acto invitados. abierto. Está invitado. Ok, bueno, amigos. ¿Vas a ir? Sí, yo voy a estar. Yo de aquí voy a la emisora a hacer mi programa de Boxeo Plus y voy a estar allá a saludar. Yo tengo muy buenos amigos allí, Felipe Mujica, Segundo Meléndez, María Verdial, muchos amigos en el movimiento. Y hay un amigo que te envía saludos desde Nueva Esparta, claro, Alberto Horta. Alberto Horta, director de Civil y Política, gran amigo Adalberto Horta. Amigos, esta noche a las 8 en Reposición y mañana recuerden que tenemos un nuevo Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.